Bienvenido a otro episodio de Casa Zoen. Es un gusto para mí compartir este tiempo contigo. Gracias si nos estás viendo por YouTube o nos estás escuchando en tu plataforma de podcast. Estoy muy entusiasmado de poder compartir una vez más la buena noticia, la vida de Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra Zoen. Es la vida concedida por Dios, una vida divina, algo que tú y yo no podemos ganarnos en nuestras propias fuerzas. Es un regalo. Y sabes, en este día yo te quiero seguir compartiendo de ese tema central que si has estado escuchando los episodios, has escuchado de cómo yo te he compartido acerca de mi caminar con Dios, la realidad de la bondad de Dios a través de circunstancias muy difíciles. Si has escuchado el episodio 1, el episodio 3, yo te comparto acerca de cómo mi familia se enfrentó a una enfermedad, a un trastorno genético llamado hemofilia, y cómo esta enfermedad desde pequeño, la hemofilia, trató de amedrentarnos, trató de desanimarnos y de robarnos nuestra confianza en la bondad de Dios. Y sabes, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de su bondad, hablamos de su carácter, de su esencia. Y yo he experimentado a lo largo de esos retos, a lo largo de esa adversidad, cómo la bondad de Dios se manifiesta visiblemente en la persona de Jesucristo. Si tú quieres entender quién es Dios, si tú quieres ver la bondad de Dios expresada, la bondad de Dios se encuentra en el rostro de Jesucristo. Y ahora la pregunta es, ¿cómo encuentras a Jesucristo? Bueno, la palabra de Dios, la Biblia, nos revela el corazón, el carácter, la naturaleza de Dios a través de Jesús. La Biblia dice que Jesús es la representación exacta de la substancia, de la esencia, de la naturaleza de Dios. Así que cuando tú ves a Jesús, tú ves a Dios, Dios encarnado, Dios con nosotros, Dios visible, Dios accesible a nosotros. Dios vino a este mundo, realmente caminó, vivió y murió. El hecho histórico de Jesucristo es comprobado desde eruditos, teólogos. Todos sabemos que el hecho histórico de Jesucristo es real. Pero no solo es un hecho histórico. Jesús vino a proclamar y anunciar este mensaje que es revolucionario. El mensaje más importante que tú y yo podemos escuchar, creer y vivir. Y este es el mensaje que ha anclado mi vida. A través de todas esas adversidades a las cuales yo me he enfrentado, el tema central de la Biblia es Jesús, la buena noticia, la bondad de Dios. Jesús es bueno, Jesús es Dios y Jesús vino a anunciar y a revelarnos la buena noticia. Tal vez has escuchado esa palabra evangelio y te preguntas, ¿esos evangelistas, el evangelio, qué quiere decir? Bueno, te quiero compartir un poco del trasfondo de esa palabra, porque la palabra evangelio viene del griego. En el lenguaje de la Biblia, el griego de la Biblia, esa palabra evangelio es evangelion. Esa palabra quiere decir el mensaje de victoria del campo de batalla. El mensaje de victoria del campo de batalla. Cuando alguien venía y anunciaba que la guerra había sido ganada, que esa batalla había sido ganada, que había una victoria que se ganó. Ese es el trasfondo histórico de la palabra evangelio, evangelion, que hay una victoria. Entonces, cuando Jesús se aparece en los evangelios, cuando Él está caminando en la tierra y tú lees los evangelios, la buena noticia de Jesús, tú ves que Él está anunciando el evangelio del reino de Dios, la buena noticia de Dios, la buena noticia del reino del cielo. Esa buena noticia es el tema central de la Biblia. Esa buena noticia es la culminación de todo lo que la Biblia, los profetas, la ley y los profetas estaban anunciando. Y Jesús viene a revelarnos esa buena noticia. Ahora, querido amigo, esto me emociona y puedes ver que estoy emocionado, ¿verdad? Porque no hay otro mensaje más impactante que este. La buena noticia es relevante para tu vida eterna. No solo para tu vida ahora, sino para tu vida eterna. Y este mensaje, yo te quiero llevar a un pasaje de la palabra de Dios, de la Biblia, para, con la ayuda de Dios, poder desmenuzar, si lo puedo decir así, poder explicar y poder profundizar en lo que quiere decir este evangelio, la victoria de Jesús. ¿Qué es lo que ganó Jesús para ti y para mí? Porque la pregunta es, ok, si hay una victoria que se ganó, ¿cuál es el enemigo? ¿Qué es lo que Jesús conquistó? Si realmente hay una buena noticia de victoria que es para ti, para mí, que se puede experimentar, que se puede vivir, entonces, bueno, tenemos que averiguar qué es lo que derrotó, qué es lo que Él ganó por nosotros. Y aquí es donde te quiero llevar
a un pasaje de la Biblia que de manera hermosa, por el Espíritu de Dios, el escritor Pablo nos revela lo que Jesús ganó por ti y por mí. Y quiero que pongas mucha atención porque yo estoy seguro que lo que sea que tú estés atravesando, la buena noticia es para ti. La buena noticia es para tu vida. Y en este momento el mundo está lleno de malas noticias. Pero si me estás escuchando y me estás viendo, hay un mensaje de victoria que viene a tu vida. Hay un mensaje de victoria que quiere llenarte de esperanza, quiere llenarte de propósito, de la vida del cielo. Y yo te lo comparto no como algo teórico, te lo comparto porque lo he vivido y lo sigo viviendo. Esta ha sido mi experiencia, mi caminar con Dios a lo largo de mi vida. Y yo quiero compartirla contigo. Es mi deseo poder darte esta buena noticia porque es el corazón de Dios, es el corazón de Jesús. Entonces, vamos a la palabra de Dios. Si tienes tu Biblia o tal vez tienes tu smartphone o tu teléfono y lo quieres leer conmigo, excelente, si no, después lo puedes ver. También si estás viendo en YouTube vas a ver el verso, aquí lo vamos a poner para que tú lo puedas seguir. Esto se encuentra en Colosenses 2, versos 13 al 14. Es una de las cartas del Nuevo Testamento. Y Pablo, el seguidor de Jesús, que por el Espíritu de Dios, él está compartiendo esta revelación. Esto es lo que dice Pablo. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos, en sus pecados, en sus transgresiones y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonados todos los delitos. Ahora, inmediatamente yo sé que hay algunas palabras que dices, ¿qué es eso de la incircuncisión de la carne? Y no entiendo. Ok, si nunca has escuchado esto, quiero compartirte esta buena noticia. Lo que Pablo está diciendo es que tú y yo, si somos honestos, si tomamos un momento para reflexionar en nuestra vida, nos damos cuenta que hay pecado. ¿Sabes? El pecado no es solo errar y no es solo errar al blanco, no es solo hacer lo contrario a lo que Dios quiere, la bondad de Dios, la justicia de Dios. El pecado no solo es hacer algo malo, el pecado es una condición, es un estado en el que tú y yo nacemos. La naturaleza humana es egoísta, seamos sinceros. Desde pequeños vemos al chiquito que le dices no toques y va y toca. No hagas eso, va y lo hace, ¿verdad? Desde pequeños vemos que nuestra inclinación es no hacer las cosas bien. Y claro, hay una bondad en la raza humana, claro, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero la Biblia enseña que la justicia de Dios, la gloria de Dios es inalcanzable. Tú y yo no podemos alcanzar ese estándar de la bondad y la justicia de Dios. Es imposible en nuestras propias fuerzas. No podemos cumplir con los requisitos de la ley. La ley es lo que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés en los primeros 5 libros de la Biblia, tú lo puedes leer, y Dios revela su corazón, sus principios, su ética suprema, el amor. Y esos principios tú los puedes ver en los 10 mandamientos y tú los has escuchado, los sabemos desde pequeño, hay una conciencia dentro de nosotros, pero no podemos obedecer al 100% esos mandamientos. Entonces, lo que la buena noticia dice aquí es que cuando estábamos muertos, porque esto no se trata de hacer que personas malas se conviertan en personas buenas. El mensaje de Jesús no es hacer personas malas en personas buenas. El mensaje de Jesús es hacer que personas que estaban muertas espiritualmente puedan volver a la vida con la vida del Espíritu de Dios. Tú y yo estábamos muertos espiritualmente y la consecuencia del pecado es la muerte. La muerte es la separación de que mi iniquidad, mis transgresiones, mis delitos, mi egoísmo me ha separado de Dios. Yo he decidido separarme de Dios, me he escondido. Y lo ves en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecan, ¿qué es lo primero que hacen? Se esconden, porque cuando hacemos algo malo, cuando sabemos que hemos pecado, hemos errado, nuestra conciencia nos avergüenza, nos condena, ¿no es así? Y nos escondemos y queremos tapar, queremos cubrir esa vergüenza, ese pecado. Y tratamos de compensar haciendo buenas obras, tratando de arreglar un poco nuestra vida, pero nos damos cuenta que lo que hacemos no es suficiente, ¿no es así? No lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Es una vergüenza que nos persigue, nos atormenta. Pero la buena noticia es que Jesús vino a revelarnos algo, que la justicia, la bondad de Dios no te la puedes ganar. Así que Jesucristo vino en forma de hombre, en forma de siervo, por ti y por mí, y en su vida Él realmente caminó la vida que tú y yo no podemos caminar. Él cargó con nuestros pecados, con todo lo malo que hemos hecho, y había otro enemigo aparte del pecado y la muerte. Y esto lo seguimos leyendo
en el siguiente verso. Te he compartido del primer enemigo que Jesús conquistó con la buena noticia. El pecado que nos apartó de Dios, el pecado que nos aleja de Dios, ¿verdad? Que nos escondemos de Dios. Y la consecuencia de ese pecado es la muerte, una muerte espiritual. Pero también hay otro enemigo, y lo vemos en el siguiente verso, en el verso 14. Habiendo cancelado Jesucristo una vez más, ¿por qué vino Jesús? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué Jesús vino a declarar la buena noticia? Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, lo quitó y lo clavó en la cruz. Tú y yo tenemos una deuda que pagar. ¿Y cuál es la deuda? Como te comenté, la ley de Dios, los principios de Dios expresados, los 10 mandamientos, todo lo que Dios le reveló a Moisés para vivir una vida conforme a Dios. Todo eso se lo reveló al pueblo de Israel. Y si tú lees la historia del pueblo de Israel y tú estudias, tú te das cuenta que ellos no pudieron acatar, no pudieron obedecer la ley de Dios, porque la justicia que Dios requiere no se puede ganar observando la ley. ¿Por qué? Porque nadie la puede observar al 100%. Nadie puede hacerlo de forma perfecta. ¿Tú quieres vivir una vida que agrade a Dios al 100%? Vamos a fallar. No vamos a poder hacer todo lo que esos mandamientos requieren. Entonces la justicia, el estar bien con Dios, el tener una amistad con Dios, el acercarnos a Dios, es imposible en nuestro mérito. Tú no te lo puedes ganar. Yo no me lo puedo ganar. Entonces, ¿cuál es la solución? Jesucristo vino para juzgar ese decreto. Ese decreto, ¿cómo lo juzgó? Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, el único puro, el único justo, aquel que caminó conforme al corazón de Dios. Jesús, siendo Dios, 100% hombre, 100% Dios, Jesús caminó perfectamente y en su vida, Él mismo cumplió todos los requisitos de la ley al pie de la letra. Y Jesús, cuando fue elevado en esa cruz como una ofrenda por nuestros pecados, Él dijo, yo voy a pagar la deuda. El justo va a morir por los injustos. Por eso la Biblia dice en Romanos 5:8 que aún siendo pecadores, Cristo nos amó. Dios nos amó cuando éramos pecadores y dio su vida por nosotros. Cristo se entregó por amor para rescatarnos de ese decreto que estaba sobre nosotros. La ley es buena. La ley es justa. El problema no es la ley. El problema es que la ley no puede generar un cambio en ti y en mí. La ley es buena. La ley nos revela lo que Dios nos ha dado, pero es incapaz de generar un cambio de corazón. Eso es lo que incircuncisión de carne quiere decir. Que tú y yo, como lo dije anteriormente, lo que necesitamos no es un cambio de conducta, aunque el cambio de conducta viene y es bueno, pero lo que tú y yo necesitamos es nacer de nuevo, es tener una vida espiritual, tener la vida de Dios, el Espíritu de Dios que viene a nuestro corazón y lo regenera. Por eso los profetas en el Antiguo Testamento, lo lees en Ezequiel 36, el profeta Ezequiel habla que tenemos un corazón de piedra, un corazón obstinado, un corazón orgulloso que no quiere seguir los pasos de Dios. Este corazón es incapaz de obedecer, incapaz de ser libre de adicciones, de conductas destructivas. El pecado nos ha esclavizado. ¿Y cuál es la solución? Que Jesús al morir por nosotros, al pagar esa deuda que nadie podía pagar, nadie podía vivir la vida perfecta, Jesús al morir en esa cruz, el justo por los injustos, esa deuda se canceló. ¿Por qué? Porque con la muerte esa deuda no es vigente, esa deuda muere con Él. Pero Jesús no se quedó muerto. Jesús resucitó y con su vida tenemos el regalo de esta profecía, de esta promesa de Dios, que ahora el Espíritu de Dios, como dice en Ezequiel 36, nos da un corazón de carne, un corazón maleable, un corazón humilde, un corazón que puede obedecer la voz de Dios. Y ahora, a todos los que reciben esta buena noticia de que Jesús ha perdonado tus pecados, tu vergüenza,
que ha derrotado la muerte y que ahora esa deuda ha sido pagada y tú no tienes que estar bajo esa condenación de la ley porque Jesús ya pagó esa deuda y ahora la vida de Dios puede vivir en ti, ¿qué crees? Ahora, por el Espíritu de Dios, por el poder del Espíritu Santo, tú puedes caminar como Jesús. Y lo que era incapaz en la propia voluntad humana y lo que era incapaz a través de seguir la letra de la ley, lo que era incapaz de hacer siguiendo esas ordenanzas y esos decretos con fuerza de voluntad, lo que era incapaz para ti y para mí, ahora por el Espíritu de Dios, el amor de Cristo te mueve a hacer la voluntad de Dios. Entonces ya no es en tus propias fuerzas. Es la vida de Dios, la vida Zoen, que te capacita. Esa es la buena noticia. Pero no termina aquí, querido amigo. Hay un verso más. Estoy por terminar. Yo sé que te estoy dando muchos puntos, muchos versículos de la palabra de Dios, pero yo quiero que los estudies, los medites, porque esta victoria, esta buena noticia es para ti y te va a libertar. Al yo hablar la palabra de Dios, Dios te está hablando, Dios te está iluminando esas áreas de tu vida que tú vas a ser libre y que la buena noticia viene a tu corazón y te da libertad, te da rescate, te da reconciliación. Ese es el poder del Evangelio, de la palabra de Dios. Un enemigo más para terminar con Colosenses 2. Y habiendo despojado, una vez más, Jesús en la cruz. ¿Qué es lo que hizo Jesús en la cruz? ¿Cuál es la buena noticia? ¿Qué es lo que ganó? Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Lo voy a leer una vez más. Y habiendo despojado, derrotado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son esos poderes y autoridades? Esos poderes y autoridades se refieren a el mal espiritual, a esos espíritus inmundos, al diablo. Hay un enemigo que quiere destruir, robar tu vida, quiere matarte. Realmente hay un ser malévolo que se opone a Dios. Y la Biblia habla del diablo, que él tenía el poder de la muerte. Entonces, cuando Jesús muere en esa cruz del Calvario por tus pecados, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Esa realidad, Jesús en la cruz dando su vida por ti, Él está derrotando al pecado, esa deuda que estaba en tu contra, esos poderes del infierno que quieren destruirte, el diablo. Jesús conquistó el poder del diablo, quien tenía el poder de la muerte. El diablo es el príncipe del aire. Y todos aquellos que practican el pecado, todos aquellos que no siguen los pasos de Jesús, todos aquellos que siguen con ese corazón de piedra, ese corazón que no ha sido regenerado, que no ha sido vuelto a la vida, todas esas personas que están caminando de forma destructiva están bajo el poder del diablo. Ellos siguen bajo ese dominio en el reino de las tinieblas. Pero la buena noticia es esta, querido amigo, que hoy, cuando tú crees en esta buena noticia, tú eres trasladado del reino de las tinieblas, del reino del diablo, al reino de la luz, al reino del Hijo, al reino de Jesús, donde eres libre. Y Jesucristo en esa cruz, por eso vino, para destruir las obras del diablo. Mayor es el que está en ti, cuando Jesús vive en ti, Él es mayor. Él es el nombre que está por encima de todo nombre. Jesús ha sido exaltado, Él reina, Jesús está por encima de todo poder y autoridad. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó de los muertos. La resurrección es real. La resurrección es la prueba de que Dios ha conquistado, que la buena noticia nos dice: Jesús ha vencido, Jesús es el Rey, Jesús es el Señor, y todo lo que te había atormentado, ese pecado, esa vergüenza, esa condenación con la que has estado viviendo, esos patrones generacionales, esa adicción que has estado batallando por años. La buena noticia es que Jesús ya lo cargó y lo venció en la cruz. El Jesús resucitado te ofrece su misma vida, la vida de Dios, el poder de Dios para caminar en victoria. La buena noticia es que Jesús te dice: yo he venido a traer esta noticia a los pobres de espíritu, a los que se sienten heridos, a los que se sienten quebrantados, a los que se sienten aislados, a los que se sienten sin propósito, a los que se sienten que carecen de amor. La buena noticia es para todos ellos.
La buena noticia es para mí. Por eso Jesús en los evangelios, Él dijo, yo he venido a anunciar la buena noticia al pobre, al cautivo, al oprimido, al que se siente aislado. Y la buena noticia es que el favor de Dios, el amor de Dios ha sido revelado en la persona de Jesucristo. Esa es la buena noticia, que Jesús ha vencido. Y ahora te preguntas, Roberto, ¿y cómo puedo experimentar esto? ¿Cuál es el siguiente paso? Quiero creer esta buena noticia, que Jesús ha ganado todo esto por mí, que me ha perdonado mis pecados, que me ofrece su misma vida, que ya no tengo que estar bajo la opresión del diablo, que esos espíritus que me han estado atormentando en la noche, esas cosas que me han hecho, que no puedo dormir, la depresión, la ansiedad. Ok, ahora, ¿cómo lo pongo en práctica? Esto es como lo pones en práctica. La Biblia es muy clara y lo dice así. Si tú confiesas con tu boca, si tú declaras, si tú lo hablas, que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, que Jesús es quien dice ser, y tú crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, tú vas a ser rescatado. Tú eres salvo. Hay reconciliación, hay perdón, hay rescate, hay entereza, hay plenitud en tu mente. Y la vida de Dios llena tu espíritu y vuelves a la vida. Y puedes caminar la vida de Dios. Es un largo caminar. Esto no es algo de la noche a la mañana, en el sentido de que tal vez todas las cosas con las que te has enfrentado, tal vez no van a desaparecer. Pero lo que sí vas a tener va a ser el poder de Dios para poder caminar la vida de Cristo. Y lo más increíble es que tu conciencia es libre, que tus pecados han sido perdonados, que tienes paz con Dios, que te puedes acercar a este Dios que te ama sin temor y sin vergüenza porque Él te ha perdonado. Imagínate eso, que no tienes que caminar cabizbajo, con vergüenza, con condenación. Eso que te ha estado torturando tanto tiempo que tú tratas de hacerlo en tus propias fuerzas, tratas de limpiarte a ti mismo, tratas de hacer cosas para sentirte mejor y no lo puedes hacer. Deja eso, deja tus obras. No son suficientes. La obra de Jesús en la cruz es suficiente. El justo vivirá por la fe, creer en Jesús. Simplemente tienes que creer que Jesús ya lo hizo por ti, por amor. Si tú crees eso en tu corazón, sinceramente le dices a Jesús, creo en ti, ven a mi vida, quiero experimentar tu perdón, quiero experimentar tu amor, ven a mi vida y hazme nuevo. Si tú haces eso y oras, hablas con Dios de corazón, ahí donde estás, Dios te va a contestar y Dios se va a revelar. Y la victoria de la buena noticia llegará a tu vida. Y cada día vas a poder experimentar el poder de Dios, la vida de Dios. Quiero que hagas algo práctico. Acabas de escuchar todo esto. Quiero que vayas y leas Colosenses 2, los versos que te compartí. Quiero que, si Dios te ha hablado y tú has dado este paso de fe, de creer en Jesús, quiero que escribas en el comentario. Quiero que me digas, Roberto, yo quiero caminar esta vida de Jesús. Yo quiero que Jesús sea mi Señor y mi Salvador. Ponlo en los comentarios porque queremos apoyarte. Queremos que tú sigas caminando esta vida de Jesús. Y Casas Zoen es este lugar seguro para que a través de estas conversaciones, a través de estos mensajes y reflexiones, podamos seguir ayudándote a descubrir lo que es vivir la vida conforme al modelo de Jesús, seguir a Jesús. Así que vamos a caminar juntos, no estás solo. Y también quiero que hagas otra cosa. Quiero que te congregues. ¿Qué quiere decir eso? Busca a una comunidad de personas que aman a Jesús, una comunidad de personas que creen en el Jesús del que yo te estoy hablando. No van a ser personas perfectas, ¿ok? No van a ser personas perfectas, están en proceso, porque esta vida de Dios es un proceso. Jesús nos ha perdonado nuestros pecados, Él nos ha hecho justos delante de Dios, pero ese proceso de parecernos a Jesús toma toda una vida. Así que quiero que tengas eso muy claro. Pero van a ser personas genuinas que te van a amar, que te van a ayudar a crecer en tu fe. Busca, pídele a Dios. Si tal vez no sabes, di, Señor, muéstrame, Dios, muéstrame dónde tengo que ir a buscar a otras personas, una iglesia, una congregación de creyentes. Y por último, quiero que empieces a orar. Orar es hablar con Dios. Empieza a hablar con Dios. No tienes que saber términos muy elevados, no tienes que tener una fórmula. Simplemente habla con Él como un amigo. Habla con Él como un padre que te ama, que dio todo por ti y quiere escucharte. Empieza a hablar con Él. Empieza a tener una amistad con Él. Y tú verás que Dios te va a sorprender y vas a experimentar la vida, la paz
de Dios como nunca antes. Querido amigo, para mí es un privilegio compartir la buena noticia, el mensaje de victoria del campo de batalla, que lo que sea que tú estés enfrentando, la victoria ya ha sido ganada. La victoria está disponible para ti y la puedes experimentar. Te doy gracias por tomarte el tiempo para escuchar, para ver este podcast. Este no va a ser el último mensaje, obviamente, que vamos a compartir. El Evangelio y la buena noticia se experimenta cada día. Es un caminar diario. Y yo sé que Dios nos va a acompañar juntos en este viaje hermoso que es experimentar la vida concedida por Dios. La vida Zoen. Dios te bendiga.